A partir de lo que hablamos la semana pasada contaba yo algo de mis amigos muertos y que me removió enormemente una magistral canción de The Warning que se llama Black Holes. Entonces hubo gente que me hizo varias preguntas respecto de las drogas y de mi generación, porque mira, mi generación es la generación que de alguna forma vive la cultura de las drogas con mayor intensidad. Vivimos inmersos en un mito, y es un mito que se genera a partir de los años 50. Se genera con el redescubrimiento por enésima vez del Oriente maravilloso, místico y sublime, entre otras cosas a cargo de Aldous Huxley, que en la California de los chiflados se metió en una sociedad Vedanta que había sido fundada por uno de esos suamis indostanos que les gusta vivir bien, entonces se van a Estados Unidos a embaucar ricos gringos que no tienen mucha perspectiva de la vida, ¿no? El suamí Prabhavananda. Madre mía. Así se llaman todos. Estaba el suamí Bhaktivedanta Prabhupada, que es el que fundó a los Krishnas. Bueno, entonces este rollo, el rollo espiritual, de esta espiritualidad de cartón piedra que se arman muchos, se unió con la idea de las drogas. Las drogas las usaban los músicos de jazz. Desde los años 30 la cocaína y el cannabis habían sido prohibidos en Estados Unidos y nadie se preocupaba mucho por consumir drogas, la verdad. Pero por alguna causa, entre otros Aldous Huxley, consumieron mescalina, que es el principio psicoactivo del peyote y de otros cactus que se usan en América Latina, y escribió Las puertas de la percepción. Y la idea era básicamente esto. Las drogas, en particular las drogas psicodélicas, las que causan alucinaciones, permiten alcanzar profundidades místicas beneficiosas para la ciencia, el arte y la religión. Esto ya se había creído antes, se había creído con la absenta, el ajenjo, en fines del siglo XIX, que lo utilizaron mucho los impresionistas y los postimpresionistas. Distintas drogas que en un momento dado se han usado creyendo que te van a generar una mayor comprensión del universo, te van a hacer uno con el universo, como dirían los budistas, te van a liberar místicamente, te van a liberar tu potencial creativo. Y los creadores, que siempre andan inciertos e inseguros, es una característica de ser músico, de ser escritor, de ser actor, todo esto es vivir constantemente con el complejo del impostor, del decir me están aplaudiendo cosas que no deberían aplaudirme porque ni que fuera tan difícil lo que estoy haciendo o ni que fuera tan bueno lo que estoy haciendo. Y esto le pasa a los mejores directores de cine y a los actores más oscarizados y a los escritores más... a todo el mundo le pasa la idea el sentimiento, la sensación del impostor. Entonces, en los años 60, esto se une a la contracultura que fundamentalmente se alimenta a través de la guerra de Vietnam, entre otras muchas cosas, pero la guerra de Vietnam es uno de sus detonantes, y una de las formas de enfrentarte a la autoridad es utilizar las sustancias que la autoridad dice que no debes probar. Y aquí hubo un problema mucho más grave, ¿no? Los gobiernos, para evitar que los jóvenes consumieran drogas, cayeron en la mentira más absurda. Fumar cannabis te va a llevar indefectiblemente a que acabaras consumiendo heroína. Mucha gente que fumaba cannabis y no sabía lo que era la heroína, pues encontró interesante la propuesta. Puede ser lo que llaman una droga de portal, pero puede no serlo. Conozco mucha gente que se quedó en el viaje, y lo comentaba yo la semana pasada, que lleva 50 años fumando cannabis todos los días, y bueno, están medio bobos, pero no se convirtieron en heroinómanos. Que el LSD provocaba que la gente se suicidara en masa y que los niños nacieran con horrorosos defectos congénitos porque alteraba el ADN. Y el problema de estas mentiras, primero, es que a los jóvenes les causa mucho interés. Es una nueva forma de rebelarse. Pero el problema más grave es que cuando demuestras que no es cierto, ya no te importa lo que te puedan comunicar razonablemente respecto de los verdaderos peligros de las drogas.
Mira, yo la persona que más razonable he oído hablar sobre drogas es Grace Slick. Grace Slick fue la voz de Jefferson Airplane, una de las voces más maravillosas. Janis Joplin murió, Grace Slick se retiró. Eran las dos voces que en el 1969, 70, 71 eran la puerta al cielo, escucharlas. Y ella escribió la gran canción de defensa de las drogas, curiosamente, que se llama Conejo Blanco. Una píldora te hace más alto y otra píldora te hace más pequeño, y las píldoras que te da tu mamá no te hacen nada. Y tienes a un gusano que fuma en pipa y tienes unos hongos que te hacen... Y la canción es un clásico del rock psicodélico de los años 60, White Rabbit. La ha cobereado medio mundo. La escribió Grace. Y a los 50, 60 años Grace Slick explicaba, dice, mira, el problema es que te generan miedo sobre las drogas y no te dicen la verdad. La verdad es que las drogas son guay, pero es una ruleta rusa. Es decir, la mayoría de las veces le vas a dar el cilindro, te la vas a poner, no va a disparar, pero te va a generar una sensación de euforia. Lo vas a pasar muy bien con las drogas. Pero un día está la bala. Y no sabes si te va a tocar a ti o no. Hay muchos adictos que no se han muerto. Está Keith Richards, por favor. Keith Richards es un misterio para la ciencia moderna, es un misterio médico. Es increíble que no se haya matado Keith Richards. Que se ha fumado todo, que esnifó las cenizas de su padre. Cuando se le cayeron, después tenía... La urna es una historia siniestra, y dijo, ¿qué hago si cayeron un poco de las cenizas? Pues procedió a esnifarlas. Entonces, eso es lo que no se les enseña a los jóvenes, que sí, las drogas tienen efectos guay, pero que está el riesgo real de que te lleve el tren. Como nadie se los dijo a mi generación, a mí simplemente nunca me gustó la disociación cuerpo-mente que provocaban, pues mucha gente decidió que las iba a usar sin más y acabó usando drogas como la heroína, que acabaron, o sea, el cannabis, la mescalina y el LSD siguieron la cocaína, la heroína, el crack, el meth, que ya existían, pero que ahora se empiezan a usar. Y empezaron a caer. Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Graham Parsons, Keith Moon, John Bonham, Paul Butterfield, Kurt Cobain, John Entwistle, Michael Jackson, Amy Winehouse, Prince y millones de tipos a los que no conoce nadie, pero que eran tan importantes como estos músicos para su familia, para sus amigos, para la gente que los quería. No me digan que Kurt Cobain se suicidó. Sí, se suicidó, pero se suicidó con una dosis de heroína que tenía dentro absolutamente delirante. ¿Alguno de estos creadores encontró la iluminación? No. ¿Alguno se ubicó en un plano espiritual superior con las drogas? No. ¿Alguno fue mejor artista o creador? No. Te lo dice cualquiera. Si escribes borracho, escribes como hablan los borrachos. ¿Usted alguna vez ha hablado con un borracho que tenga una gran profundidad y una capacidad poética extraordinaria? Todos los borrachos hablan igual, pierden las inhibiciones y entran en funciones, capas de nuestro cerebro que solemos tener bajo control. Ningún borracho es brillante a partir de cierto punto. Y cuando la gente escribe canciones borracha, luego pasa más tiempo corrigiéndolas, o cuando pinta cuadros borracha, o bajo la influencia de drogas graves. No. Lo que han venido descubriendo aquellos que consumieron grandes cantidades de drogas es que funcionan mejor sin ellas. Y por tanto, ahora que se ha perdido la mística de que íbamos a encontrar la ampliación de la conciencia por la vía de las drogas, lo que sí tenemos es a mucha gente que simple y sencillamente las usa para huir de la realidad, y en vez de dedicarnos a preparar a la gente para enfrentar la realidad, lo que hacemos es facilitarle el acceso a las drogas. Y la mejor forma de facilitarles el acceso a las drogas, por supuesto, es la penalización de las drogas. Siempre lo he dicho. El día que la despenalizas, la gente se pierde mucho interés en las drogas y además tienes recursos para atender a aquellos que quieren dejar las drogas. Pero la gente tiene derecho a drogarse, pues también tiene derecho a dejar las drogas. Y no hay presupuesto suficiente, sobre todo en países tan delirantes como Estados Unidos, no hay presupuesto suficiente para atender a todos los millones de personas que necesitarían atención para dejar las drogas,
para tener menos problemas mentales y, por supuesto, evitar lo que estamos viviendo ahora de tanta gente que se ha dado por derrotada. Además de que ha aumentado el consumo de drogas en Estados Unidos con la pandemia, ha aumentado enormemente el número de personas que se dan por derrotadas y se suicidan. Y esos suicidios también son muertes por las drogas. Así que todo eso le pasó a mi generación y le pasó a mis amigos, y más de uno tengo que sobrevive, por lo menos una parte de él, por allí, en el mundo de las drogas.